Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Game Over Politic. La situación de seguridad en la macrozona norte se vuelve a colocar en el foco del diálogo político y legislativo, debido a la ampliación del apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esta acción, cuya última prórroga empezó el 8 de noviembre de 2025 y se prolongará hasta el 6 de febrero, ha sido presentada por el gobierno como una herramienta crucial para combatir el incremento de ingresos irregulares y mejorar la cooperación entre las policías y las Fuerzas Armadas. En este aspecto, la ministra de Defensa subrayó una reducción notable de estos ingresos, que habrían bajado de cerca de 56.580 en 2020 y aproximadamente 26.270 en 2025, lo que, según el gobierno, demostraría el efecto positivo de la estrategia implementada en la región. Sin embargo, la eficacia de esta medida ha sido cuestionada por algunos miembros de la oposición. Los diputados Andrés Lontón y Renzo Trisotti criticaron la actuación del gobierno, señalando una serie de deficiencias operativas que, en su opinión, restringen el verdadero impacto del despliegue. Entre las principales objeciones se encuentran la ausencia de protocolos de apoyo para los sistemas de vigilancia, los retrasos administrativos en la entrega y uso del equipo, así como la presencia de tecnologías que no estarían funcionando de forma adecuada. Estas críticas vuelven a abrir el debate sobre la viabilidad y efectividad de las medidas tomadas para abordar la crisis migratoria y de seguridad en el norte del país. Presidente, la verdad es que cuando uno escucha a la ministra o los ministros, en general hablan de las cosas que se han avanzado o se han hecho bien en la macrozona norte, o el control de nuestras fronteras para evitar el contrabando, el crimen organizado y el ingreso de personas de manera ilegal o irregular a nuestro país. Pero no ve el otro lado de la película, no ve cuando hay deficiencias o falta de Estado, entendiendo que el Estado ha hecho un esfuerzo mayor en la macrozona norte. Y solamente se entera cuando hay informes de organismos como la Contraloría General de la República a propósito de ciertas deficiencias. Porque qué mejor sería, presidente, que los ministros y las autoridades revelen estas cosas, pidan ayuda o bien señalen claramente que hay ciertos déficits o falta de infraestructura o falta de cobertura para hacerse cargo de ciertas situaciones que ocurren en nuestra frontera. Y lo digo claramente, presidente, a propósito del informe final de la Contraloría General de la República del 31 de diciembre, a propósito de la visita de la Contralora al paso fronterizo Colchane. Y la verdad es que uno queda sorprendido respecto a situaciones que deberían estar operando y no lo están, presidente. Primero, respecto al Comando Conjunto Norte, que le corresponde a la ministra de Defensa, el proyecto de Sistema Integrado de Fronteras CIFRON no tiene un protocolo para el respaldo de las grabaciones de las cámaras diurnas y nocturnas. Y por lo tanto, existe un riesgo de manipulación o pérdida de esta evidencia audiovisual que es fundamental para las persecuciones por parte del Ministerio Público y de las policías. Y la verdad es que uno se pregunta cómo no hay protocolos a la hora de tener este sistema integrado de fronteras CIFRON, que era la gran novedad que se había implementado en los últimos años. Entonces, primero, ministra, me gustaría tener respuesta respecto a qué está ocurriendo con aquello, cuándo se va a subsanar y por qué pasó esto, porque son cosas que uno a primera vista pareciera ser que son básicas del funcionamiento del sistema de CIFRON en nuestras fronteras. Y por otro lado, ministra, la falta de entregas de equipamiento, 18 drones tácticos que fueron recepcionados en septiembre, pero que no se había hecho la entrega del comodato por parte de la delegación presidencial de Tarapacá. Entonces, en estas cosas no debería haber mayor demora o debería haber una coordinación fluida por parte de los servicios. Hay un principio que es el de coordinación, que es la ley de base, pero pareciera ser que hay determinados organismos públicos y que les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Por lo tanto, esos equipos, ministra, que son fundamentales para el control de nuestras fronteras, me gustaría que nos dijera cuándo se van a poder implementar o estar en funcionamiento. Respecto a los puestos de observación fronteriza modular, 4 equipos portátiles de vigilancia y 4 puntos de visualización o vigilancia que están en la misma situación. Y por último, presidente,
lo que ocurre a propósito del body scan. Entre otras cosas, el body scan, la Contralora constató que están en una bodega, que no está funcionando, que está desde ahí quizás hace cuántos años y que no ha sido repuesto el body scan. Y el body scan es fundamental para el control en los pasos habilitados del control antidrogas o para verificar el contrabando de mercancías, presidente. Y por lo tanto, si no tenemos un body scan, la pregunta es ¿qué está funcionando? Porque el body scan es como lo básico, lo primero, el primer eslabón de seguridad que tienen que tener nuestras fronteras para detectar sustancias ilícitas. Y eso se constató que no había sido repuesto y que estaba absolutamente inoperativo en la frontera de nuestro país. Lo segundo, presidente, es la ausencia de personal de la Brigada Antinarcóticos. O sea, ¿usted puede creer, presidente, que no tenemos personal de la Brigada Antinarcóticos de manera permanente en la frontera de Colchane? La respuesta es de que tienen controles aleatorios y que trabajan conjuntamente con el Comando Conjunto Norte. Pero la existencia de esta policía especializada tiene que ser permanente, presidente. ¿Cómo la Brigada Antinarcóticos no va a estar en la frontera con un puesto establecido con personal para verificar el ingreso o no de sustancias ilícitas? Eso me parece francamente insólito también, presidente. Y lo último, presidente, entre otras cosas, porque el informe de Contraloría es bien contundente, es de que constató la Contralora que no había presencia de carabineros al interior del complejo fronterizo de Colchane. O sea, ¿usted puede creer de que Carabineros no estaba presente dentro de el control fronterizo de Colchane y por lo tanto no podía resguardar el ingreso por pasos habilitados o no habilitados, o bien si se producían alteraciones al orden público, no habían carabineros presentes? Entonces, ¿cómo se resguarda además al personal que trabaja en esa zona si Carabineros no tiene una presencia en ese lugar? ¿Saben cuál fue la respuesta de la delegada del Tamarugal, presidente? La respuesta fue de que esto era competencia de la Seremi de Seguridad. Y la Contraloría fue muy clara, le dijo, ustedes tienen la obligación de coordinarse, que es precisamente lo que ocurría en los primeros puntos que señalé. Tienen la obligación de coordinarse y que las policías estén de manera permanente. Por lo tanto, tiene que precaver que los carabineros estén en la frontera norte, porque esta es la primera prioridad de nuestro país, presidente. Resguardar de buena manera nuestras fronteras. Es ahí donde está la gran brecha, donde ingresa el crimen organizado, el narcotráfico, el ingreso de migrantes irregulares a nuestro país que no sabemos a qué vienen. Y entre ellos vienen sin ninguna duda miembros del crimen organizado. Entonces, estas brechas, presidente, te aseguro que el crimen organizado las está observando y dice Chile es un país que no cumple con estándares mínimos para poder resguardar de buena manera nuestras fronteras a pesar de los esfuerzos que se han hecho. Entonces, presidente, por su intermedio, a la ministra por su intermedio, presidente, por favor nos pudiera señalar en qué plazo, en qué momento y por qué ocurrió esto. Y por último, presidente, muchos han hablado de las cifras de los ingresos irregulares a nuestro país de migrantes. Y la verdad es que hay que ser honesto intelectualmente. Se dice que ha habido un descenso, pero resulta que el único año en que hubo un ascenso evidente durante el gobierno del expresidente Piñera fue el 2021. Porque los otros años, 8.000, 10.000, 2018, 2019, pero resulta que en el acumulado del presidente Piñera fueron 88.000. Y en el acumulado del presidente Boric van arriba de 140.000. Por lo tanto, uno tiene que analizar los 4 años completos. Y si uno analiza los 4 años completos del presidente Boric, son infinitamente superiores a los que hubo durante el presidente Piñera, a pesar de las leyes que sacamos y que han permitido un mayor resguardo de nuestras fronteras en la macrozona norte. Presidente, perdónenme, salgo un poco del proyecto que nos convoca, pero quedó pendiente la intervención de la ministra en el estado de excepción, la renovación del estado de excepción en la macrozona norte, a propósito de las distintas preguntas y cuestionamientos que estableció el informe de la Contraloría General de la República. No sé si la ministra, presidente, irá a contestar o no. Le pido, presidente, por favor,
la ministra iba a intervenir en el proyecto, en la renovación del estado de excepción de la macrozona norte. ¿O no iba a intervenir? Porque disculpe, ministra, nosotros no recibimos. ¿Usted quería intervenir en el proyecto anterior? Ministra, ¿le gustaría intervenir en el proyecto anterior? Frontera Norte. Sí, en la norte le gustaría intervenir, obviamente. Y se cerró. Entonces, si quiere hablar de nuevo, no tengo ningún problema. Y dejamos después al diputado Lonton. ¿Sí le parece? No van a hablar más diputados. No. ¿Puede hablar usted, ministra, entonces? Muchas gracias, diputado Lonton. Muchas gracias, presidente, y al diputado por esta oportunidad. La verdad es que la macrozona norte, como bien lo decía usted, diputado, tiene diferencias con lo que estamos pidiendo para la macrozona sur. Son situaciones distintas. Y quiero partir por decir que de alguna manera la defensa de nuestra frontera, que tiene que ver no con la defensa frente a vecinos, no estamos en esa situación, sino frente a una entrada irregular al país con una frontera, sobre todo en la zona norte, que abarca 1.200 kilómetros si tomamos toda la línea que nos separa con Perú y toda la parte que nos separa con Bolivia, que llega hasta Antofagasta. Tenemos una frontera, de esa frontera tenemos aproximadamente 420 kilómetros que son zonas porosas, zonas vulnerables, que se pueden vulnerar en términos de entrada. Por lo tanto, evidentemente, el control de una frontera de esa magnitud supone la presencia, en este caso, de los militares. Nosotros hemos tomado las cifras desde el año 2020 hasta el 2025. El 2020 teníamos 16.000 ingresos ilegales en el país. El 2021, que fue después de la ida a Cúcuta del presidente, que abrió el llamado a las puertas, etcétera, llegaron 56.586 personas. Quiero decirles que el 50% de estas personas aproximadamente son venezolanos. El 2022 baja a 53.875 y hoy día tenemos el 2025 que disminuyó a 26.275. Estamos seguros que, por un lado, la reconducción que hace Bolivia de personas no bolivianas hacia el norte cumple una función importante. Pero también es verdad que por Perú se trató de volver a gente y Perú dijo: no, yo ya tengo una cantidad muy importante de venezolanos, de personas colombianas del norte y no quiero hacerme de más. Entonces, esto no es un tema de encontrarlos y tirarlos para afuera, es un tema de no dejar entrar a los que buscan entrar, ser firme en esta postura. Y quiero decirle que muchas veces en la labor de patrullaje que se hace hemos constituido también una labor de humanidad, porque mucha gente viene entrando, viene con niños, viene con adultos mayores, ven la patrulla, arrancan y muchas veces quedan niños solos, adultos mayores solos, o parte de esta gente cae en los bofedales con agua y eso puede producir una hipotermia de llevar a la muerte. Han muerto más de 40 personas tratando de entrar al país por este tipo de causales que tiene que ver con el excesivo frío de la noche. Yo lamento que la ministra no me haya contestado absolutamente nada acerca del informe de Contraloría, que fue lo suficientemente contundente para que era un plazo respecto a cuándo se iban a subsanar aquellas deficiencias. Les pido silencio, que están un poquito alterados los diputados socialistas, por favor, presidente. Y que además le ha echado la culpa a Cúcuta de la entrada del presidente. Yo le pediría que haga una autocrítica respecto al comportamiento del presidente cuando fue oposición respecto a cómo impedía que avanzaran las leyes para detener la migración irregular y cómo invitaba a los migrantes irregulares a venir a Chile. Yo le agradezco, diputado, pero pasemos al siguiente proyecto. Me parece que hay que hablar con la verdad en esta sala, presidente, por favor, y no hacer un discurso diputado político. Y le pido, por favor, respeto a los colegas acá que están cacareando al lado mío. Pero, por favor, mantengámonos dentro del Muchas proyecto. Gracias. Muchas gracias. En este contexto, el diálogo acerca de la seguridad en la frontera norte sigue abierto.
mientras el gobierno apoya el aumento de la ayuda militar como una acción necesaria para manejar los movimientos irregulares y optimizar la cooperación entre instituciones, la oposición continúa planteando dudas sobre su verdadera eficacia, el uso de los recursos que hay y la carencia de un plan a largo plazo. Las críticas de la Contraloría General de la República, junto con las observaciones sobre problemas operativos y tecnológicos, refuerzan la idea de que todavía hay fallas significativas en la supervisión fronteriza. Al mismo tiempo, el reconocimiento por parte del gobierno de las limitaciones en los recursos y de las dificultades que presenta la vasta extensión de territorio subraya la necesidad de ajustar el enfoque del despliegue actual. La posible continuidad del ejército en tareas de seguridad fronteriza también genera un debate político e institucional sobre la función de las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interna y la viabilidad de estas medidas a largo plazo. De cara a los meses venideros, el proceso legislativo y las decisiones del gobierno serán fundamentales para determinar si el modelo actual de control fronterizo se estableció o si necesita cambios significativos. No solo se pone en juego la eficiencia del control migratorio, sino también la capacidad del Estado para asegurar la seguridad, la colaboración entre instituciones y el respeto a los derechos humanos en una de las áreas más delicadas del país. Gracias por apoyar este video. Saludos.